Hola, saludos a todos. Bueno, encantada de encontrarlos por este espacio en el Congreso Internacional de Diversidad Biológica. Mi nombre es Vanessa Salas y bueno, estaré hablándoles un poco sobre el trabajo que hemos presentado sobre los búhos y lechuzas en el conocimiento tradicional y la cultura de Venezuela. Este trabajo lo realizamos con la finalidad de aportar y obtener información sobre el conocimiento ecológico tradicional y también un poco para comprender y documentar datos biológicos que puedan aportar al conocimiento científico y también, como no, al desarrollo de programas de conservación. Ok, bueno, para empezar, si bien sabemos que existen muchas problemáticas ambientales que, bueno, son de dimensión global, problemáticas que están presentes evidentemente en nuestro país, Venezuela, problemas que además están relacionados con la pérdida del hábitat, la sobreexplotación de los recursos naturales, bien sea por actividades turísticas, industriales, agrícolas, forestales, urbanas, el tráfico ilegal de la vida silvestre, entre otros, que bueno, tienen grandes implicaciones sobre la conservación de los ecosistemas y bueno, su respectiva fauna, ¿no? Pero también desde un punto de vista sociocultural y sobre todo en las regiones tropicales, existen una serie de problemáticas que afectan sobre todo a la fauna. Y esto es debido, bueno, a algunas creencias religiosas, mitos y leyendas. Y bueno, en el grupo de las aves, los búhos son los que mayor tienen este tipo de supersticiones y creencias. Y al respecto menciono un poco Micola y Enrique en el año 2003, Spar en el año 1973, Restrepo, Cardona y Enrique en el año 2014, entre otras referencias que podemos encontrar al respecto. Y bueno, si bien es cierto, la actitud sobre los búhos varía según el país, ¿no? Por ejemplo, en una región de África, los búhos que se encuentran simplemente son sacrificados por pensar que son especies dañinas o de mal augurio, ¿no? Y bueno, este tipo de problemática, sumado al alto uso de plaguicidas, que en este caso contamina o envenena las presas que consumen los búhos, los accidentes de tránsito, el tráfico ilegal, entre otras problemáticas, bueno, son una de las cosas a las que se enfrentan los búhos y lechuzas. Y bueno, se ha demostrado que el vínculo que actualmente existe entre las personas y los búhos está sobre todo asociado a la mala suerte, a los poderes oscuros, al miedo, ¿no? Y sobre esto habla un poco Micola en el año 2000, Anderson en el año 2000 también. Esto se debe sobre todo a las características físicas que podemos conocer sobre los búhos, sus grandes ojos, a veces causa algo de miedo en las personas, sus vocalizaciones, que muchas especies de búhos se asemejan a algunos gritos, ¿no? Y sobre todo su actividad nocturna. Y bueno, en este sentido decidimos documentar también esta información sobre el conocimiento tradicional y la cultura que se tiene sobre estas especies en Venezuela. Y básicamente en este trabajo examinamos 4 variables que estaban relacionadas con el conocimiento general, las actitudes, los sentimientos y aspectos culturales. También analizamos material arqueológico y etnográfico, esto también para comprender el uso que se le da a estas especies tanto en la actualidad como en el pasado, ¿no? Y para ello aplicamos una entrevista semiestructurada que fue aplicada de 2 formas, una online o virtual a través de un formulario de Google y entrevistas presenciales con un cuestionario en papel o una computadora portátil. Bueno, el enlace de la entrevista se compartió a través de redes sociales, a través de correo electrónico, se envió a todas las regiones del país. Y bueno, fue dirigido a personas de diferentes profesiones y ocupaciones, de ambos sexos, de áreas urbanas y rurales, dirigido a adultos de 18 a 60 años y jóvenes de 6 a 17 años. También se registraron testimonios de indígenas, agricultores, ganaderos y religiosos. Y bueno, la entrevista tuvo un total de 25 preguntas, 10 preguntas abiertas que eran de selección simple, donde la persona podría, hacer una selección simple, 12 preguntas cerradas, donde la persona solo podía tener una sola respuesta, 3 preguntas para expresar opiniones y matizar sus respuestas también, y 8 preguntas aparte que estaban relacionadas con información personal. Las preguntas que se realizaron estaban básicamente con describir las leyendas, mitos e historias, también sobre el conocimiento sobre el hábitat, alimentación, vocalizaciones e identificación. También se obtuvo información sobre el uso y también saber un poco sobre si había oído o visto alguna especie de búho y cómo se sentía al respecto al verlo o escucharlo. Se buscó entrevistar a expertos y bueno, se hizo una revisión documental sobre material arqueológico, interpretando materiales como cerámicas y petroglifos. Y bueno, finalmente se entrevistaron 301 personas, 161 de forma online y 140 presenciales. 55% fueron mujeres, 45% fueron hombres. En cuanto a edades, bueno, un 25% tenían 31 a 40 años, 22% entre 23 a 30, 19% entre 41 a 50 años, 13% entre 51 a 60, 12% tenían más de 60 años, 5% de 12 a 17 años, un 2% tenía entre 6 y 12 años y otro 2% entre 18 a 22 años. Y bueno, se entrevistaron personas de toda Venezuela. Se entrevistaron 11 personas de 5 culturas indígenas, de las
etnias Timotocuica, Baniba, Guayú, Guarao y Pemón. Y bueno, se entrevistó a un arqueólogo especializado en petroglifos y cerámicas. Y bueno, ya las respuestas obtenidas sobre el conocimiento general que las personas tienen acerca de los búhos, la primera pregunta que se realizó era si los búhos son aves, ¿no? Ya el 99.3% respondió positivamente, mientras que otro 0.7% no está seguro si son aves o no. Otro 67.3% puede identificar de 1 a 3 especies de búhos. Un 7.6% de 3 a 5 especies de búhos y un 6.6% más de 6 especies de búho. Y bueno, otro 18.6% no puede identificar ninguna especie de búho. Mientras que bueno, unas 287 personas, que sería 95.6%, ha visto en alguna vez algún búho o lechuza, bien sea por la televisión, zoológico, ciudad, finca, montaña, revista. Pero sin embargo, la televisión ha sido el medio en que los venezolanos han visto mayormente a los búhos, representando un 54.3%. Bueno, también se hizo la pregunta sobre dónde vivían los búhos y bueno, la mayoría de los entrevistados piensan que los búhos viven en el bosque en un 99.3%, pero la mayoría también de estos mismos entrevistados por selección múltiple, la posibilidad de responder varias preguntas, ¿no? También piensan que los búhos viven en la montaña en un 60.3%. Sobre el lugar donde hacen nido los búhos, las personas también podían hacer una selección múltiple, tener varias respuestas, ¿no? El 80.6% indicó que hacen nidos en los huecos de los árboles, otro 30.3% piensa que hacen nidos en el suelo y solo el 2.6% no está seguro realmente dónde hacen nidos los búhos. Entre las opciones estuvieron los árboles, cajas de madera, acantilados de montañas, nidos de otras aves, casas antiguas y campanarios, entre otros. Referido al conocimiento que tienen las personas sobre el tipo de alimentación que tienen estas especies, el 50% piensa que comen ratas, seguido de lagartijas, insectos, serpientes, semillas, frutos, otras aves, pollos, peces, ranas. Y bueno, más de 40 entrevistados no está seguro realmente de lo que come. Es más o menos lo que se refleja en este gráfico. Referido a los nombres que le suelen asignar las personas entrevistadas, en un 59% lo identifican como búhos, otro 24% lo llaman lechuza, 9% mochuelo, 3% pavita y titirijí en un 2%, esto de forma general, ¿no? Pero hay algunos nombres comunes que fueron mencionados según la localidad o región del país, ¿no? Por ejemplo, Surrucucú en el estado Mérida, Cucurruchú y Cucurrucúes en el estado Táchira, Falcón, Distrito Capital y Lara, Bubo o Pájaro Huaco en el estado Zulia y el estado Falcón, Corrujas en el estado Trujillo, Topopapoy en la etnia Pemón, Segue, Palabrúa, Civeta y Guo en el estado Miranda, Distrito Capital y Carabobo. Y en una revisión documental que se hizo, hay un nombre asignado a la especie búho de madriguera o lo que conocemos mochuelo de hoyo, llamada toco, que era un nombre que les daban los indios caribes a esta especie. Y bueno, de las 11 personas entrevistadas específicamente de la comunidad indígena, el 81.8% agrega que, bueno, sí existen búhos donde viven y otro 18.8% dice que no está seguro si hay búhos en su sector. Solo uno dijo que no habían búhos donde vivía exactamente, pero que se había visto búhos en zonas aledañas. Todos pueden identificar de 1 a 3 especies de búho y siempre destacan la característica de todos los búhos que han visto son los búhos que tienen orejas. Ok, en cuanto a actitudes, todos los entrevistados piensan en un 97% que los búhos son importantes para el medio ambiente, un 93.6% piensa que los búhos deben ser protegidos y sobre todo las comunidades indígenas resaltan que son especies catalogadas o consideradas sagradas y sabias, ¿no?, para sus comunidades. Y cuando hablamos de sentimientos hacia los búhos, el 47% piensa que son beneficiosos, el 5% les da miedo, 18% piensa que son sabios, 36% piensan que son seres del creador, 0.6% piensa que simplemente son aves, 15.3% piensan que son de buena suerte y solo el 1% considera que son aves de mala suerte o mal augurio. Y referido a las leyendas, mitos o historias, un 83.3% no creen en ellas, pero resaltan que la mayoría de estas historias, mitos y leyendas son más que todo contadas por los abuelos. Los adultos mayores de 30 años, que representan básicamente el 39% de todos los entrevistados, dice conocer alguna leyenda o mito relacionada con los búhos, pero como ya lo habíamos dicho, el 83.3% de todos los entrevistados no creen en ellas. Y bueno, menciona que la mayoría de estos mitos y leyendas están relacionados con la brujería, hechicería, embarazo,
Incluso lluvia, suerte, sabiduría son algunos de los aspectos que mencionan en algunos relatos. Bueno, entre algunos comentarios que dejaron en las observaciones de la entrevista, menciona que en el estado Zulia dicen que si una lechuza vuela sobre alguna casa es símbolo de mala suerte, son algunos de los comentarios que dejaron. Los Pemones también cuentan de un hermano sabio que desapareció y se convirtió en un búho, y que por ser animales que ven en la noche guían a las personas en los caminos oscuros. Son algunas de las observaciones también que dejaron de la comunidad indígena Pemón. Entre otros, los comentarios que resaltaron tenían mucho que ver con las vocalizaciones, lo que significaba el tipo de vocalización que emitía el búho. Si el búho hacía el respectivo cucú, era porque iba a llover, y si emitía una vocalización que se parecía más a un grito, era porque alguien iba a morir. También hacen referencia a que si una mujer se le quedaba viendo alguna lechuza blanca era porque estaba embarazada, y si veía otro tipo de búho, el hijo se iba a parecer al búho. Son algunos de los comentarios que se agregaron. Y siempre mencionaban estos comentarios con mi abuela me dijo, mi abuela me comentaba, o algo por el estilo, ¿no? Hay otras historias bastante conocidas en Venezuela, como la leyenda de La Llorona o del Silbón, que creemos tienen mucho que ver con también las vocalizaciones de los búhos. Y mientras tanto, el 8% de las personas afirma conocer a alguien que haya matado a algún búho o lechuza, y esto se debe a, sobre todo, a actos religiosos relacionados con el espiritismo y la santería, también por comerse las gallinas de algún sitio de criaderos de pollo, ¿no? Las personas que trabajan en estos sitios suelen matarlos piensan que comen las gallinas, ¿no? También por pensar que son especies de mala suerte. También hay algunos relatos que hablan sobre eso. Y incluso hay comentarios donde se habla que fueron matados para preparar algún tipo de medicamento. En uno se mencionó para preparar medicamentos para el asma. En la revisión del material arqueológico todo empezó porque encontramos una cerámica que se cree que es de tipo de bajoroide en Paraguaná, a las adyacencias del Monumento Natural Montecano, en un cementerio indígena. La apariencia de la cerámica parece un búho. Y a partir de esto le realizamos una entrevista a la arqueóloga Eva Huffler, donde ella comentaba que en muchas exploraciones que se hicieron en Venezuela, sobre todo en la costa de Venezuela, se encontraron muchos petroglifos que tenían apariencias de animales, ¿no? Pero los que más resaltaban, al parecer, tenían que ver con búhos. E incluso en ese tipo de exploraciones había momentos donde se encontraban con muchos búhos, por ser zonas abiertas o algo por el estilo. También encontraban a los búhos de madrigueras o mochuelos de hoyo, y en algunos materiales como la cerámica que tenían que ver con fauna, algunos que representaban a las aves y tenían apariencia de búho, incluso tenían un orificio así como en forma de silbato, y se cree que era también para imitar el canto, las vocalizaciones también de los búhos, y se cree que eran utilizados como juguetes para los niños, lo que nos puede dar una idea de la relación que tenían los indígenas anteriormente con la naturaleza, y en este caso los búhos. Y ya para finalizar, la mayoría de las personas en Venezuela, aunque conocen las historias y leyendas inducidas también por sus abuelos, no creen la mayoría en ellos, y esto también puede deberse a un poco la información que ahora se brinda a través de redes sociales y la televisión, por ejemplo, que es el medio por donde más los venezolanos han visto o han aprendido sobre estas especies. Las personas que actualmente creen esas leyendas o conservan este tipo de supersticiones son personas que son mayores de 60 o 50 años y que viven en zonas rurales o en zonas de agricultura, ganadería, por ejemplo, ¿no? Y también en el uso que se le da en actos religiosos, tanto en espiritismo y santería, que hasta ahora la información que obtenemos es el uso que se le da a través de estas prácticas, que incluso inducen a la captura ilegal de este tipo de fauna. Y la recomendación final siempre es trabajar en base a la formación, sobre todo en las zonas rurales, con adultos mayores de 50 años y los niños que crecen en esta zona, para que mantengan una información del valor que tienen estas especies en los ecosistemas y se evite algún tipo de problemática mayor. En realidad esta encuesta tiene muchísimos datos que no alcanzan para 10 minutos, incluso creo que me pasé un poco, pero estaré atenta en las preguntas que tengan para brindarles toda la información que deseen. Agradecidas por haberme escuchado y haber estado atenta en esta presentación. Esperamos haya sido de su agrado. Gracias.